Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio, de este lugar en el cual nos reunimos todas las semanas para estudiar las Escrituras, estudiar todo lo que el Eterno nos revela en su Torá y de esta forma conocer desde sus fuentes originales todo este mensaje que nos ha venido revelando desde tiempo antiguo y que en este tiempo de restauración de todas las cosas vamos entendiendo mucho mejor lo que se plasmó en letra de parte de sus autores. Así que vamos a seguir estudiando, en este caso con esta materia sobre Satanás, la verdad y el mito, todo lo relacionado a este personaje, y esta es la clase número 4 de esta materia. Ya hemos venido estableciendo unos antecedentes, ciertas bases que son importantes para ir edificando a la enseñanza y de esta forma poder conocer lo que está detrás de aquello que puede estar en el mito, poder quitar toda esta fábula, todo este mito y dejar exactamente lo que se estableció será sumamente importante para nosotros. Para ello, hay una cita bíblica, o mejor dicho, hay dos. Una en Ezequiel 28 y otra en Isaías 14, que utilizan para hablar de este personaje. En este caso, cuando hablamos de Ezequiel 28, que es la que vamos a estar estudiando, nos vamos a dar cuenta que un poco de lectura, un poco de apreciar las cosas tal cual, sin dogmatismo, colocando a un lado ese sistema de creencia religiosa, a veces hasta el fanatismo, colocando a un lado la doctrina y simplemente leyendo con objetividad lo que dice la palabra, nos vamos a dar cuenta que en un nivel peshat, en un nivel literal, lo que nos dice la palabra, y en ningún momento habla de un personaje espiritual que no definen si era ángel o arcángel o querubín, que cayó del cielo y que se reveló y todo lo que cuenta. Cuando lo leemos de forma literal nos vamos a dar a la tarea de estudiar realmente aquello que dice la palabra y no lo que otros han venido enseñando y forzando a que la Biblia diga aquello que ellos creen o aquello que ellos piensan. Por lo tanto, vamos a leer en Ezequiel 28, vamos a leerlo verso a verso, todo lo que aparece en el mismo, y de esta manera conocer de forma correcta, de forma apropiada lo que dice la Escritura. Veamos lo que nos dice el Eterno a través del profeta y no lo que nos dice la tradición a través de sus doctrinas. Buscar la verdad es sumamente importante porque la verdad nos hace libre de todo esto que se ha transformado en este mito, en esta fábula de este ser llamado Satanás, Diablo, Lucifer, y para de contar cuántos nombres se le han dado que al principio o en clases previas estuvimos hablando en relación a ello. Ezequiel 28, verso 1 en adelante, leemos lo que dice la palabra. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Adonai, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios, aunque has puesto tu corazón como el corazón de Dios. He aquí, eres más entendido que Daniel, y ningún misterio te es oculto. Con tu habilidad e inteligencia has adquirido riquezas, acumulaste oro y plata en tus tesorerías. Con tu gran conocimiento multiplicaste tu riqueza con tus contrataciones, y a causa de tu riqueza se enalteció tu corazón.
hay algunas cosas que son importantes tomar en consideración cuando leemos este pasaje desde el verso 1 hasta el verso 5, que es lo que leí, porque hay varios puntos que quisiera ir aclarando. Lo primero que dice es que el hombre o la persona de la que se está hablando es el príncipe de Tiro. Y más adelante vamos a estudiar un poco esto porque luego dice el rey de Tiro. Dice así, dice el Eterno, por cuanto se enalteció tu corazón. La tradición religiosa enseña que este personaje quiso sentarse en el trono de Dios y todo esto. Aquí dice que no es así, que se enalteció su corazón, y lo dice en el verso 5, a causa de sus riquezas. En ningún momento está diciendo que se enaltece su corazón y que él quiso ser como el Eterno y estar en su trono. No lo dice. Dice claramente, se enalteció tu corazón, pero al final, en el verso 5, dice que el corazón se enalteció a causa de sus riquezas, a causa de los contratos, de las negociaciones que hacía, por el conocimiento que tenía. Y dice que multiplicó sus riquezas en gran manera. Por lo tanto, eso hizo que se enalteciera. Dice luego que se enalteció en tu corazón y dijiste, yo soy Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Eso es importante tomarlo en cuenta porque algunos pudieran alegar, mire lo que está diciendo acá. Ahora, recordemos que la expresión Dios no tiene ninguna relación con el contexto hebreo. La palabra Dios no es hebrea, por lo tanto, debe estar hablando del trono como autoridad, porque toda autoridad es visto como un Elohim. Cuando vemos nosotros que el Eterno envía a Moisés a Faraón, dice, yo te he constituido a ti como Elohim. Y así vamos a ver en muchas citas, como aparece también en los Salmos, que dice que el Eterno está sentado en la reunión de los Elohim, y lo tradujeron como dioses, y está hablando de la reunión de los jueces. Por lo tanto, Elohim, que es un título, aplica a todo aquel que está en un lugar de preeminencia. Y estamos hablando de un rey que evidentemente está sentado en el trono. Dice, sentado en el trono en medio de los mares. Entonces, si él quería ostentar el trono del Eterno, porque estaba allá, ¿qué hace sentado en medio de los mares? Pero dice algo que es sumamente importante y echa por tierra todo lo que se ha dicho. O sea, sería querer alterar mucho lo que la palabra dice, porque de forma muy clara establece, pero tú eres hombre y no Dios. Tú eres hombre. No dice tú eres un ser espiritual, tú eres un arcángel. No, dice tú eres hombre. Entonces, si aquí dice que es un hombre, ¿cómo cambiarlo? Al punto que lo comparan con Daniel. Porque dicen que su nivel de entendimiento es comparable al de Daniel. Así que luego habla de la habilidad y de la inteligencia que ha adquirido con el tiempo y de allí las riquezas que tiene. Por lo tanto, ¿cómo puede estar hablando de un personaje que regularmente conocemos por tradición como el diablo? Si vamos a la palabra vemos que no es así. Cuando vemos las citas usadas para justificar o respaldar la creencia sobre Satanás, las únicas que mencionan son Ezequiel 28 e Isaías 14. Y digo citas que se utilizan para hablar del origen de Satanás como un ser espiritual que era bueno y se transformó en malo. Ahora, si este personaje era bueno y se transformó en malo, ¿por qué no se puede revertir eso? Porque no puede ser también malo ahora en esa condición, se arrepiente y que sea bueno. Porque si de bueno pasó para malo, quiere decir que también se puede revertir ello. Porque de una vez
dejarlo en esa condición, pudiera haber un arrepentimiento. Ahora, cualquier persona con una mínima formación académica correcta de las Escrituras se dará cuenta que hablan de hombres que eran autoridad, reyes o príncipes. Ahora, veamos que si estudiamos de forma correcta las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que esta cita de manera explícita y de forma literal, bien clara, bien definida, nos está hablando de un hombre y no Dios. Más claro, creo que imposible. O sea, se necesita tener mucha imaginación y al mismo tiempo también falta de sentido común para decir algo que estos hombres, o en este caso el príncipe o el rey de Tiro, es Satanás. Luego vemos en la escritura que este príncipe, por su sabiduría y destreza en el comercio y con sus contrataciones, y habla de la expresión hebrea reculá, como lo vemos allí en pantalla y lo subrayé, que está relacionado con comercio, contratos, vender, se hizo rico y poderoso. Y esto es muy obvio si se leyera el capítulo previo, que es el capítulo de Ezequiel 27, donde nos muestra todo ello. Por lo tanto, si la palabra dice que este rey era alguien inteligente, sabio, entendido para los negocios y que por sus contrataciones adquirió mucha riqueza y que eso fue lo que hizo que se enalteciera su corazón a raíz del comercio, de los contratos y de la venta, ¿cómo llegar a pensar que este es un ser espiritual? Si habla de forma clara que comercializaba, que tenía contratos, que vendía, que se hizo rico y poderoso, en ninguna parte dice algo diferente a ello. Ahora, veamos lo que dice, siguiendo con este capítulo 28. Ahora partiendo del verso 6, 28:6 en adelante, vamos a leerlo hasta el 10, dice lo siguiente: por tanto, así dice Adonai, por cuanto pusiste tu corazón como el corazón de Dios, he aquí, yo traigo contra ti extranjeros, los terribles de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu inteligencia y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los traspasados en medio de los mares. ¿Porfiarás en decir yo soy Dios en presencia de quien te mata? Porque en presencia del que te traspasa tú eres hombre y no Dios. Morirás de muerte de incircuncisos por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice el Eterno. Ahora, si vemos esta cita, nos aclara muchísimo más lo que venimos hablando. Son muchos elementos que nos confirman lo que representa este hombre, el rey de Tiro, un ser humano prepotente, ególatra, ambicioso, inteligente, un buen comerciante, pero que lamentablemente sus aspiraciones y todo lo que obtuvo hizo que su corazón se pervirtiera por completo. Y de allí que dice la Escritura algo importante y que debemos tomar en consideración, porque es evidente que no habla de un ser espiritual. Porque dice aquí, yo traigo contra ti extranjeros, los terribles de las naciones. ¿Cómo yo puedo ahora utilizar esto que aparece acá? Y es el hecho de que dice, yo traigo contra ti extranjeros, los terribles de las naciones, y aplicarlo a Satanás. ¿En qué momento el Eterno trajo contra Satanás los extranjeros, los terribles de las naciones? Muchas veces cuando la gente enseña en relación a esto, o en este caso al tema de Satanás, y utiliza Ezequiel 28,
realmente la persona que lo está leyendo se oye, o sea, presta atención a lo que está leyendo, o simplemente está leyendo, pero su concepto está tan afianzado que ni siquiera está razonando o evaluando lo que lee. Y así pasa con muchas citas bíblicas. Cuando se dice que el Mesías vino a eliminar la ley, y vemos en Mateo que dice, yo no vine a eliminar la ley. Y así tantas citas que la gente lee algo diferente a lo que está en la Biblia. O sea, es una visión tan sesgada, es gana de querer manipular y forzar las cosas que pierde el sentido común, se pierde hasta lo literal. O sea, una persona que conoce, no digamos los métodos de interpretación hebreo, pero una persona que conozca lo básico de la hermenéutica y que quiera hacer una buena exégesis bíblica, jamás diría de Ezequiel 28 algo diferente a que es un ser humano y que este ser humano era un rey. Miren lo que dice luego. Estos terribles de las naciones van a desenvainar sus espadas contra la hermosura de tu inteligencia y mancharán tu esplendor. Repito, ¿cómo hacemos para que esto cuadre con que es Satanás? ¿En qué momento desenvainaron las espadas contra la hermosura y la inteligencia de Satanás? Los extranjeros, los terribles de las naciones. Dice luego, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los traspasados en medio de los mares. Si vamos a la palabra, no dice la escritura que Yehoshua venció al príncipe de este mundo y lo exhibió públicamente. Si él lo venció, ¿cómo es posible que aquí diga que va a morir con la muerte de los traspasados en medio de los mares y que va a morir a punta de espada y que al sepulcro lo van a hacer descender? Al sepulcro lo van a hacer descender como cualquier persona que muere, y en este caso asesinado, porque son extranjeros que desenvainan las espadas contra este rey. Y dice claramente, y morirás con la muerte de los traspasados en medio de los mares. En ninguna parte nosotros vemos, cuando leemos en el llamado Nuevo Testamento, y en este caso lo que hizo Yehoshua, que Satanás muriera en medio de los mares. Dice luego, porfiarás en decir yo soy Dios en presencia de quien te mata. O sea, cuando vemos nosotros aquel que lo está matando, en presencia de esta persona que lo mata, va a decir yo soy Dios. Cuando vemos en la escritura, ¿en qué momento esto sucede? ¿En qué momento pasa esto con Satanás? Quitando esta cita bíblica, porque no hay algo que diga o que apoye este concepto tradicional de la religión de que Ezequiel 28 está hablando de Satanás en aquellos tiempos cuando era bueno, y aquí nos muestra todo el proceso de cómo se hizo malo. Dice luego, morirás de muerte de incircuncisos por manos de extranjeros. La Biblia es clara en decirnos que Yehoshua se circuncidó. Fue circuncidado al 8º día, como todo judío. Mientras que aquí dice que este hombre, no un ser espiritual, un hombre, va a morir de muerte de incircuncisos por manos de extranjeros. O sea, quienes lo van a matar son extranjeros. Entonces, ¿cómo Yehoshua es visto como extranjero y como alguien incircunciso que mata a este personaje que es Satanás? Dice luego, porque yo he hablado, dice Adonai el Eterno. Creo que hay muchas ganas
de querer tergiversar las cosas y que la Biblia diga algo que realmente nunca dijo. Y se entiende que las versiones también a veces como que ponen la cosa más complicada o empeoran la situación, porque las versiones muchas veces no nos ayudan, y lo vamos a ver al final de la clase con un verso, y coloqué varias versiones como lo dice y todas lo dicen diferente. Por lo tanto, el pasaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se refiere a Satanás, sino a un ser humano, el príncipe o rey de la ciudad de Tiro, el cual se creía un dios. Y ya nosotros hablamos en una clase previa todo lo que venía de la mitología, de los conceptos fenicios y de otros más, y que este hombre no se escapaba de ellos, de que pensara de sí mismo que era un dios, como los césares, como los faraones. Pero si seguimos estudiando el pasaje, nos vamos a dar cuenta de toda esta verdad. El príncipe de Tiro, que en este caso más bien es el rey de Tiro, se hizo muy rico, y esto hizo que se enalteciera su corazón, como lo vemos en el verso 5. Entonces otras naciones invadieron su reino y matarían a este rey de Tiro, como ya lo leímos en versos previos. Como puede ver, es mentira que ese pasaje se refiera a Satanás, porque Satanás jamás fue un hombre, ni fue invadido por otras naciones, ni matado a punta de espada. En el verso 12, al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección, pero esa expresión de ninguna manera se refiere a Satanás, por la sencilla razón de que Yehoshua dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio. Juan 8:44 dice que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio. O sea, nunca fue bueno y se transformó en malo. De acuerdo a lo que dice la Escritura, siempre ha sido un personaje malo. Pero vamos a entender lo que representa todo esto, porque es visto como malo, como adversario, como acusador. Es decir, que Satanás jamás fue bondadoso, él fue siempre un malvado y asesino. Cuando vemos todo esto nos damos cuenta de la importancia que tiene el hecho de estudiar las Escrituras y de esta manera poder hacerlo con objetividad, buscando la verdad. O sea, no podemos leer para justificar lo que ya creemos de manera preconcebida. Nosotros debemos leer y estudiar, primeramente buscando la verdad. Y segundo, no damos por hecho o por sentado de que tenemos la verdad absoluta. O sea, si nos encontramos algo en la palabra que confronte lo que nosotros creemos, debemos colocar en tela de juicio lo que creemos, pero nunca la palabra. La palabra del Eterno es fiel y verdadera. Nuestros conceptos no, porque muchos de estos conceptos que tenemos vienen de la religión, vienen de posturas y puntos de vista carentes de fundamento, viene de errores que se fueron repitiendo y repitiendo a lo largo de la historia y que la tradición ha mantenido, y eso nos ha hecho muchísimo daño. Por lo tanto, si nosotros leemos la escritura, y ahora vamos a leer Ezequiel, pero el capítulo 27, o sea, un capítulo previo, para que nos ayude a entrar en contexto y conocer realmente lo que está sucediendo. Por lo tanto, vamos a leer en Ezequiel 27, verso 3 en adelante. Di, oh Tiro, princesa de los puertos. Entonces ya aquí nos ayuda a entender aspectos geográficos. Mercado de muchos pueblos costeros. Un mercado. Así dice Adonai, Tiro, tú te has dicho, yo soy perfecta de hermosura. Entonces, ahora aquí, quien está hablando de que es perfecta en hermosura no es el rey, es la ciudad. Pero recordemos que esos son recursos literarios que se utilizan, una ciudad no habla.
Aquí dice que la ciudad dice, yo soy perfecta en hermosura, tus predios eran el corazón del mar, tus armadores completaron tu belleza, con cipreses de Senir armaron tu maderaje, escogieron un cedro del Líbano y alzaron el mástil en ti, con robles de Basán hicieron tus remos, tu cubierta con madera de boj, de las costas de Quitín, incrustadas con marfil, tu velamen de lino recamado de Egipto, para que te sirviera de estandarte, de azul y púrpura de las costas de Lisa era tu pabellón, los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros, tus expertos, oh Tiro, estaban en ti y eran tus timoneles. Vemos acá todo lo que menciona en relación a esta ciudad. O sea, era una ciudad espléndida, hermosa, llena de colorido, de riqueza, reconocida, de gran comercio y todo lo que le rodeaba. Y este hombre, este rey de Tiro, era una persona muy ágil, muy astuta en relación al comercio. Y cómo fue enriqueciéndose al punto de llegar a ostentar tantas cosas que se enalteció su corazón y cayó. Como vemos otros personajes que también le sucedió lo mismo. Ahora, veamos lo que dice Juan, capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44, la escritura nos dice lo siguiente, y esto nos ayuda a seguir colocando todo dentro de contexto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Cuando vemos la escritura nos muestra claramente de que este ser era homicida y es mentiroso desde un principio. Por lo tanto, nunca fue bueno y luego se hizo malo. Primeramente porque los seres espirituales no tienen libre albedrío. Más adelante vamos a hablar un poquito más al respecto. Hoy nos vamos a enfocar en Ezequiel 28. Pero los seres espirituales son creados para funciones específicas y tienen posiciones específicas, tienen niveles bien definidos. Por lo tanto, no hay un ser espiritual creado por el Eterno que se rebele contra el Eterno. Lo único que cuando nosotros empezamos a ver estos temas bajo una perspectiva que no es hebrea, empezamos a decir cosas que no son. Y eso es lo que ha traído tanta confusión, porque somos parte de una cultura totalmente diferente a la hebrea, leyendo un libro cargado de lenguaje, de expresiones, personajes, que son parte de ese contexto hebreo. Y cuando alguien no tiene una mentalidad hebrea o no maneja una perspectiva hebrea, o no se estudia todo esto bajo sus fuentes originales, es evidente que va a cambiar todo el mensaje, porque tú estás leyendo con una estructura mental que no es la misma del autor. Y eso es lo que nosotros debemos asumir. Poder conocer cómo el autor ve y concibe las cosas, cómo las da a entender. Aparte que nosotros también vemos en el Nuevo Testamento, pero que también hay en el llamado Antiguo Testamento parábolas, recursos literarios que nos muestran cosas y que la gente a veces los toma al pie de la letra. Entonces, lo que debe tomar al pie de la letra, como Ezequiel 28, no lo hace, y las parábolas que son parábolas, entonces esas sí las toman al pie de la letra. Eso es lo extraño de todo esto. En los momentos en los cuales aquello que estamos entendido que es una parábola y todo esto, sabemos que no es cierto, pero detrás de ello hay un principio y por lo tanto no lo tomamos de forma literal, la tradición religiosa lo lee y lo enseña de forma literal. Y cuando vemos Ezequiel 28 o Isaías 14, que nos hablan de personajes y nos los explica todo, y que está tan claro de manera literal,
Entonces aquí la religión no lo hace de forma literal. Aquí cambia por completo. Ezequiel 28, verso 11 y 12. Ezequiel 28, versos 11 y 12. Veamos lo que dice la palabra. Vino a mí palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, entona endechas sobre el rey de Tiro y dile: así dice Adonai, tú eras el sello de la perfección. Y aquí yo abro un paréntesis porque la palabra que aparece allí es yashar, que traduce como rectitud, como integridad. ¿Ok? Entonces no es que este hombre era perfecto, sino como rey era una persona de conocimiento, de sabiduría, que era recto, que dentro de su entorno se manejaba con integridad, hasta que las riquezas y todo esto enalteció su corazón, y de allí empezó todo a venirse abajo. Por lo tanto, dice luego, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. La expresión sé perfecto se traduce de la raíz hebrea tamim, que tiende a hablar sobre la integridad, algo que es completo o con las condiciones óptimas para considerarlo perfecto. Entonces, este es un hombre, yashar, recto, que es visto como tamim, como alguien que camina en integridad, que camina de forma correcta. El problema es que su corazón se enalteció. El problema es que su corazón se llenó de todo aquello que la palabra condena y que afecta al ser humano. Ahora, así como vemos en el caso del rey de Tiro, y habla de lo íntegro, lo perfecto, en la escritura hay otros personajes que también le dicen lo mismo, y por eso no confunden a estas personas con Satanás. Veamos en Job capítulo 1, Job capítulo 1, verso 1, verso 8 y luego el capítulo 2, verso 9. Job capítulo 1, verso 1, verso 8 y luego el capítulo 2, verso 9. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego en el verso 8 dice: y dijo el Eterno al acusador: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón perfecto y honrado, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego el capítulo 2, verso 9 dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún te aferras a tu integridad? Maldice a tu Elohim y muérete. Vemos acá que esta palabra, varón perfecto, que lo utiliza, es la misma expresión que es dicha a Ezequiel, en este caso al rey de Tiro por Ezequiel, cuando el Eterno a través del profeta le dice: tú eras sello de perfección. De igual manera se lo dice a Job, un hombre, un varón perfecto, lo dice varias veces. Pero no solamente lo dice de Job, también lo dice de Noa. En Génesis capítulo 6, verso 9, dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Aquí dice que era un varón justo, que era perfecto. Pero nosotros sabemos por la escritura que no hay ninguna persona perfecta. De hecho, no hay ninguna persona buena, porque eso fue lo que dijo Yehoshua, y creo lo que dice Yehoshua el Mesías. Cuando le preguntaron: maestro bueno, y él dijo: no hay nadie bueno. Bueno solamente el Padre. Y eso es lo que creemos. Pero hay otros personajes que también se le ve de esta forma. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 y 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice la escritura: llegaron los días en que David había de morir,
y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y coloco entre paréntesis tamín, porque es como aparece en la escritura en hebreo, que traduce como íntegro o como perfecto, que es lo mismo que aparece en Ezequiel 28, aparece la misma expresión, tamín. Pero en los Salmos, capítulo 15, verso 2, Salmos 15, verso 2 dice: Adonai, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, o sea, una persona que es vista como tan perfecta, íntegra, hace justicia y habla verdad en su corazón. Quiere decir que podemos llegar a caminar en integridad, podemos llegar a caminar en la verdad, pero llegar a perfectos, o lo que es la expresión shelemut, ese perfeccionamiento pleno, completo, solo lo vamos a experimentar con la redención final cuando venga Yehoshua. Por lo tanto, cuando vemos acá estas expresiones que hablan de perfecto y todo esto, debemos entender que está hablando de una persona que al principio tenía una forma de ver las cosas totalmente diferente y que lamentablemente la riqueza lo cegó por completo y fue su perdición. Y la muerte vino como fue establecida de parte del Eterno a través del profeta Ezequiel. Otro punto importante que quiero destacar en esta clase en relación a Ezequiel 28 y lo que venimos hablando de este rey de Tiro es que en Ezequiel 28, verso 1 en adelante, específicamente creo que el verso 2, dice: vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, y la palabra que aparece como príncipe es la palabra Nagí. Así dice Adonai. Pero luego en Ezequiel 28, verso 11 en adelante dice: vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, entona endechas sobre el rey, y aparece la palabra Melech de Tiro, y dile. Entonces vemos acá que dice príncipe y luego rey. ¿Por qué aparece esto? Y volvemos al punto que decíamos anteriormente: las versiones muchas veces no nos ayudan a entender o comprender mejor lo que establece la palabra desde sus fuentes originales, que son hebreas. Porque cuando vamos al hebreo aparece en Ezequiel 28 la palabra Nagí. Como lo ven allí en pantalla, Nagí traduce como líder, como caudillo. Y luego en Ezequiel 28:11 en adelante dice: habla el rey, y aparece la palabra Melech. Y Melech traduce como rey. O sea, este hombre nunca fue un príncipe, sino que era un rey, que era un líder, un caudillo, y de esta forma es como lo enseña la palabra. Entonces hay unos que dicen: bueno, él era un príncipe y luego este príncipe se hizo rey. Entonces es complicado porque por un lado primero era Satanás, luego cayó, luego era príncipe, después se hizo rey. Entonces, mire, poder decir una mentira utilizando la Biblia es muy complicado, porque hay que torcer mucho las cosas y perder hasta el sentido de lo literal, de lo objetivo, de lo normal al momento de leer algo, sin caer en este tipo de conceptos que son muy difíciles para poder tergiversar las cosas, porque no encontramos fundamento que sustente lo que acá se dice. Hay otra expresión que mucha gente también lo utiliza para argumentar que bueno, que sí, que Satanás, que cayó, todo esto. Sin embargo, miren que dice que estaba en el cielo y que cayó. Pero aquí empieza a darse otro elemento importante, que es la palabra Edén. Y vemos en Ezequiel 28, verso 13 en adelante, que dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste,
de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe y crisolito, de berilo y onis, zafiro y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido protector, yo te constituí para esto. En el santo monte Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando vemos nosotros, y abajo lo coloqué en negrita, o sea, la grandeza de Tiro era tal que empezaron a surgir muchos mitos, muchas leyendas sobre Tiro. Y eso es normal cuando estamos frente a algo que es muy impactante. Un personaje o un lugar que sea muy llamativo, muy impactante, que esté como que en boca de mucha gente, no se escapa del mito y de la leyenda. Siempre lo vamos a ver. Estudiar a alguien, por ejemplo, para efectos de nuestra cultura, un prócer, alguien que actuó en favor de nuestros países y nos libertó y todo esto, es muy complicado, porque hay tantos mitos y tantas leyendas que crean un personaje que va más allá de lo que realmente fue. Y en este caso, el hecho de que aparezca la palabra Edén no significa nada, por lo siguiente: si en Ezequiel 28 lo que se quiere demostrar es la caída de que este ser era bueno y luego se hizo malo y cayó del cielo, si vamos a utilizar esta expresión de Edén, Edén está en la tierra y era en los días de Adán y Eva, en caso tal. Por lo tanto, no compagina cómo podemos tener un personaje en los cielos actuando de una forma y luego cae a la tierra, y al mismo tiempo un personaje que en Edén se paseaba en medio de todo esto. Para ello es importante estudiar, hay que investigar y darnos a la tarea siempre de buscar la verdad. Con buscar la verdad no perdemos nada y podemos ganar muchísimo, al punto que podemos aprender cosas que nunca nos imaginamos. Cada vez que yo empiezo a estudiar algún tema, primeramente para mí, porque quiero tenerlo claro, porque como maestro, como guía, necesito conocer temas que me ayuden a tender la mano a otro, a aportar a alguna inquietud, todo esto, y sobre todo con líderes, con pastores que son amigos, que somos como hermanos, compañeros, y por lo tanto es normal tener este tipo de conversaciones o de charlas donde siempre hay un punto en que se toca o alguien dice algo, y cuando uno estudia, cuando uno investiga, de alguna manera puede aportar como que un granito de arena en medio de todo esto. Como de igual forma, cuando uno prepara una materia, uno trata de abordar lo máximo posible para que quedan las menos dudas posibles. El margen de duda sea el más mínimo. O sea, con esto quiero decir que a lo mejor cuando terminemos la materia puede ser que quede algo por allí, pero a lo mejor no es porque esté directamente conectado con Satanás, sino con el entorno, con el ámbito espiritual. Y eso lo vamos a tratar en otra clase o en otra materia. Pero en relación a Satanás y lo que se habla de él, espero y creo que vamos a abordar muchas citas y muchas cosas que se dicen para entonces simplemente nos quede la verdad y sobre esa verdad seguir construyendo, seguir trabajando. Así que cuando vemos este término Edén, en el verso 13 se dice que ese rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Elohim. Ahora bien, la palabra hebrea traducida por Edén es bon, y esa palabra significa también placer. Es decir, ese rey de Tiro disfrutó de los placeres del jardín de Elohim.
O sea, todo lo que el Eterno le dio a ese lugar era tan maravilloso que generaba mucho placer, y de allí esta expresión, o por lo menos eso es lo que dice un midrash. Un midrash utiliza esta expresión para hablar del placer. O sea, cuando una persona está en medio de un ambiente de gran esplendor, de disfrute, de placer, eso se transforma en su Edén. Pero también vamos a ver algo relacionado a esta expresión Edén. Así que observe que el texto bíblico no dice que ese rey de Tiro estuviera en el Edén, sino que estuvo en Edén, es decir, en el placer del jardín de Elohim. Por lo tanto, ahí la palabra Edén no se refiere al lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que basado en un midrash es un estado de placer supremo, máximo. Ese rey de Tiro vivía en los mismos placeres del jardín del Edén. Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas, y eso lo vimos ya en Ezequiel 27, producto de todo lo que negociaba. Ahora, este Edén es evidente que es un lugar geográfico que existió, pero no estamos hablando del Edén de Adán y Eva, sino de otro lugar que se llamó Edén, y que de ese lugar el rey de Tiro gobernaba, y que ese lugar era esplendoroso, era algo sublime, ¿ok? Y por lo tanto, este rey de alguna manera en ese sitio también ejercía influencia. Quiere decir que este rey tenía muchos territorios donde su autoridad llegaba. Veamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, verso 12. Dice la Escritura: ¿acaso los dioses de las naciones las pudieron librar de la destrucción de mis padres? Esto es, a Gozán, Harán, Resef, y a los hijos de Edén, entre paréntesis, habitantes terrenales de ese lugar, que estaban en Telasar. Miren que aquí menciona lugares: Gozán, Harán, Resef, y habla de los hijos de Edén. Habla de un lugar también como Telasar. Ezequiel 27, versos 22 y 23 nos dice lo siguiente: los mercaderes de Sabá y de Raamá traficaban contigo, hablando de Tiro. Venían a tus mercados con el más apreciado bálsamo, y toda clase de piedras preciosas y oro daban por tus mercaderías. Harán, Cané, Edén y los mercaderes de Sabá, de Asiria y de Quilmá contrataban contigo. Quiere decir que el rey de Tiro ejercía una influencia muy fuerte en todos estos lugares, incluyendo Edén. Por eso habla de ese sitio también. Y miren cómo dice: era una persona que comercializaba, que vendía, y dice, venían a sus mercados con lo más preciado. Dice, con toda clase de piedras preciosas y oro que daban por tus mercaderías. O sea, lo que el rey de Tiro vendía o comercializaba era algo muy valioso, muy buscado, al punto que de todos estos sitios venían a comercializar o venían a hacer contrataciones, como lo vimos ya, y de esta manera traían toda clase de piedras preciosas, inclusive oro. Por lo tanto, era un lugar en el cual la economía era muy pero muy buena. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 37, verso 12? Isaías 37, verso 12. Dice la Escritura: ¿por ventura ha podido librar los dioses a sus naciones que mis antepasados destruyeron? Gozán, Harán y Resef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. Vemos nuevamente cómo menciona todos estos sitios. Pero quisiera leer un comentario leyendo en diferentes fuentes
en relación a este tema lo siguiente. Juris Sarins, de la Universidad del Estado del Suroeste de Missouri, sostiene que Edén se hallaba situado en la confluencia de los 4 ríos en la región del Golfo Pérsico. Esta era un área que hace unos 32.000 años gozó de un clima saludable, pero que en el 15.000 antes de la era común se volvió árida, obligando a emigrar a los pastores y nómadas que allí vivían. Entonces, esta persona, Juri Sarin, de esta universidad en Estados Unidos, nos habla que este lugar existía, nos da más o menos la ubicación, pero que surgió algo que trajo como resultado que cambiara por completo todo. Así que si vamos a un mapa, y de allí lo que estuve investigando, tenemos una ubicación probable de Edén. Miremos allí en pantalla. Ese círculo que encierra Mesopotamia, se dice que más o menos por ese entorno era en el que estaba Edén. Y miren que allí donde está este círculo aparece Mari, un punto allá abajo, Mari, al lado de Damasco, del lado derecho. Y este era un lugar donde se encontraron escritos en relación a Edén. Por lo tanto, este sitio existió, pero este Edén era un lugar hasta donde la grandeza, el dominio, el esplendor del rey de Tiro llegó y todo lo que esto ocasionó. Por lo tanto, ¿a quién se refiere estos pasajes? Al rey de Tiro y a su reino que construyó, de acuerdo a Ezequiel 28. Al leer libros de historia de gran prestigio, de grandes autores, de personas que son estudiosos, historiadores y todo esto, y comentarios serios de la Biblia, nos damos cuenta que la ciudad de Tiro era una ciudad muy rica y preciosa, que la llamaron hasta Edén, producto de todo lo que esto abarcaba a nivel de territorios de este rey. Al leer los capítulos 26, 27 y 28 es evidente lo que la hizo rica. El rey fue muy amistoso con el rey David y hasta Salomón, pues hasta ayudó a construir el templo, como aparece en el primer libro de Reyes. Así vemos que el reino era perfecto, como lo definen, y ya lo expliqué, pero encontramos que 84 años más tarde se había volcado a la idolatría, la adoración a Baal, y aquí es donde vino Jezabel, como lo vemos en el primer libro de Reyes, también capítulo 16. Así que Tiro era perfecto en belleza hasta que se encontró iniquidad en él. Quiere decir que cometieron muchos errores, y todos estos errores trajeron como resultado que pagaran el precio que se tuvo que pagar. Ahora, volviendo al punto de Edén, en esta frase aparece en otro personaje profético del llamado Antiguo Testamento, donde vemos nosotros que dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero no hay nada en absoluto que asocie estas palabras con el diablo y Satanás. Por el contrario, se nos dice claramente que esto era una endecha sobre el rey de Tiro, como aparece en el verso 12. Como en otras partes de la Biblia, la palabra Edén no se refiere al huerto original donde el Eterno puso a Adán, sino a la fértil región del Líbano donde la ciudad de Tiro estaba ubicada. Y eso lo vemos también en Ezequiel 31 y Ezequiel capítulo 36. Ahora, lo que yo decía anteriormente en el mapa que coloqué, según los textos epigráficos antiguos de las ciudades de Mari, que era la que veíamos abajo del círculo, Ebla, Nusi, existió un lugar llamado Edén. Quiere decir que hay textos antiguos que corroboran que este lugar sí existió. Por lo tanto, en este lugar era donde este rey ejercía su dominio. En Ezequiel 31, verso 16, dice la Escritura:
Al estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando lo hice descender al Seol con todos los que bajan a la sepultura. Entonces todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Luego en Ezequiel 36, verso 35 dice, y dirán, la tierra desolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades arruinadas y desoladas y destruidas están fortificadas y habitadas. Vemos acá las citas que comentaban donde vuelve a hablar del huerto del Edén y todo lo que representa Edén y la ubicación geográfica y lo que esto representaba para efectos del rey de Tiro. Este es otro pasaje donde el sistema religioso pretende decirnos que se refiere a Satanás, pero la pregunta es, ¿se menciona a Satanás en este pasaje? O sea, si somos objetivos, realmente hemos visto que este pasaje nos esté hablando en relación a Satanás. O sea, si somos objetivos, nos damos cuenta que no es así. En ninguna parte de quien está hablando entonces. El pasaje lo dice bien claro, del príncipe de Tiro, al cual se le llama seguidamente el rey de Tiro, y ya lo expliqué por qué. Este rey de Tiro de ninguna manera era Satanás, pero no aparece por ninguna parte. Es decir, el sistema religioso hace decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga, y eso se llama sencillamente falsificar la palabra del Eterno, sea por apostasía o por herejía. Observe que en el verso 12 dice que él era un hombre, pero Satanás no es un ser humano, es un ser espiritual creado por el Eterno. Por lo tanto, vemos de forma muy clara que este personaje simplemente era un ser humano. Ahora, sigamos leyendo en Ezequiel 28, pero ahora del verso 16 en adelante, donde dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, de los negocios y de todo lo que hacías, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Dios y te destruyo, oh querubín protector. De en medio de las piedras del fuego, a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tus santuarios. He aquí yo hago brotar en medio de ti un fuego para que te consuma y te reduzco a ceniza sobre la tierra a ojo de todos los que te observan. Todos los que te conocieron entre los pueblos se asombrarán de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Todo esto lo que le sucedió a este hombre, a este rey lamentablemente, y eso le sucede a cualquier persona que la arrogancia, la prepotencia, la ambición, el amor a todo lo terrenal hace que la persona peque, se rebele, transgrede, y aquí como también lo especifica, sus iniquidades trajeron toda esta desgracia para esta persona. Otros afirman que se trata de un cambio de lenguaje alegórico y sarcástico para execrar al rey de Tiro, comparándolo con Elel, una deidad cananea representada por el lucero de la mañana. En este sentido se asocia a Elel erróneamente con Satanás a causa de la traducción al latín en la Vulgata de San Jerónimo, que ya lo vimos en clases previas, donde se reemplaza a Elel por Lúsfero y pasó a Lucero, un símil latino del dios cananeo. El nombre Lucifer está compuesto del latín lux y fero. El profeta Ezequiel se dirige al rey de Tiro y le profetiza su caída. Este rey fue posiblemente Itobal III, quien reinó entre el 591 y el 573 antes de la era común, de acuerdo con la lista de reyes de la ciudad de Tiro escrita por Flavio Josefo. Fue contemporáneo de Ezequiel en el momento de la primera caída de Jerusalén. Así que este personaje, como lo es el rey de Tiro, tenemos muchas cosas
y pudiéramos seguir investigando, pero quiero destacar aquello que es evidente y que nos muestra de forma muy clara que este personaje nunca fue bueno, que nunca está relacionado con Satanás, sino que este mito que creó la religión es lo que se ha mantenido, pero gracias a que ahora se está dando la restauración de todas las cosas, como dice la Escritura en Hechos 3:21, estamos conociendo desde fuentes hebreas lo que se enseñó, y en este caso lo que el Eterno nos ha transmitido a través de hombres y mujeres que Él ha escogido para llevar y ser portadores de este gran mensaje. En el verso 14, al rey de Tiro se le llama querubín grande. En hebreo, querub significa protector. Es decir, ese rey de Tiro era un protector de su país y de todo el entorno. En ninguna parte de ese pasaje de Ezequiel se dice que Satanás fuera un querubín. El pasaje solo está hablando del rey de Tiro como un protector. Y este rey fue puesto en el monte Elohim y en medio de las piedras de fuego se paseaba, como lo leíamos. Recordemos que son recursos literarios, ¿ok? En los versos 15 al 19 se dice que ese rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos, también lo explicamos, hasta el día de hoy en que se halló en él maldad. Toda su riqueza le corrompieron a ese rey y lo llenaron de vanagloria, orgullo y maldad. Entonces Dios lo sacó de su monte santo, fue consumido por el fuego y reducido a ceniza, y de allí perece este personaje. En Ezequiel 28:14 vemos acá no solamente que habla de querub, que traduce como protector y era lo que hacía un rey, sino que también habla en el verso 14, dice tú ungido protector. Esto es más que evidente, porque vemos que el rey de Tiro, por ser un rey, es evidente que es ungido, porque es lo que se hace al momento de proclamar a una persona que asume un puesto tan elevado como es el de rey. Por lo tanto, toda persona que está ostentando al trono tiene que ser ungido. Y por eso habla tú rey, habla tú que eres un querub, un protector ungido, porque era rey, y de esta manera nos expone todo en relación a Tiro. Para concluir, quisiera que leyéramos allí mismo en el pasaje de Ezequiel 28, verso 14, para que vean cómo las versiones causan mucho daño cuando nos dejamos guiar a ciegas por lo que dice una sola versión. Y recordemos que son versiones, no son traducciones fidedignas del hebreo. Gracias al Eterno que tenemos acceso ahora a fuentes hebreas y podemos corroborar muchas cosas. En este caso Ezequiel 28:14, y lo leo. Miren lo que dice esta versión, la primera. Dice, tú querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. La segunda versión dice, fuiste elegido querubín, protector, caminabas sobre carbones ardientes, yo te puse como un dios de dioses en el monte sagrado. Y vemos la tercera versión que nos habla del mismo verso. Dice, tú querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Por lo tanto, vemos que un mismo verso, pero en diferentes versiones, nos muestra diferentes realidades. Y cada quien está sacando conclusiones de la versión que posee en sus manos. Por lo tanto, al momento de estudiar, la persona se pudiera estar apegando a la versión y a la tradición, y de esa manera enseña una doctrina, y eso es un grave error. Por lo tanto, sigamos estudiando, sigamos escudriñando las escrituras como dice Yehoshua, que es sumamente importante para todos nosotros, y de esta manera buscar esta verdad que nos hace libre, que convierte el alma, que nos santifica y que es como un faro que alumbra nuestros pies. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos y shalom.